Este podcast es auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Laura Chitarella, José Luis Torres Leiva, Anaí Berneri, Alicia Braga y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 4 de Desde Cannes 2026, dentro de este podcast dedicado a festivales de cine. Y saludos sin más prolegómenos a don Manu Yáñez, que ya ahora sí, penúltimo día de películas en competencia. Esto es rectísima final, estamos llegando, hemos sobrevivido al festival. Hemos visto numerosas películas interesantes, algunas más decepcionantes, pero al final el balance definitivo de Cannes no se hace hasta pasados unos meses, ¿no? Y cuando uno va poniendo en relación las películas que ha visto con lo que va siendo la temporada entera. Sí. De momento aquí os ofreceremos unas primeras impresiones, hoy en concreto de películas de una cinematografía que ha estado muy, muy presente en el festival. Sí, que es exactamente la española, ¿no? Segundo año consecutivo de una presencia masiva. Yo digo masiva cuando ya tenés por lo menos 2 películas en competencia oficial, pero en este año, esta edición número 79, han sido 3 en la disputa por la Palma de Oro, más otras 12, si no me falló el cálculo, diseminadas en distintas secciones. Claro, algunas de ellas coproducciones con otros países, sobre todo con Latinoamérica, ¿no? Exactamente, por ejemplo, las películas chilenas han tenido coproducción, o la de Diego Luna, que es rodada mitad en México y mitad entre Barcelona y Madrid, con lo cual sí, hay algo ahí también de cierta potencia que está mostrando la industria audiovisual española, asemejándose, digamos, con la distancia lógica y obvia a lo que pasa con el cine francés, ¿no? Cuando nosotros decimos que acá hay muchas más películas francesas de lo que se supone que hay por la nacionalidad de los cineastas, es porque películas de directores japoneses o iraníes son producciones eminentemente francesas. Bueno, lo que está pasando es que uno ve los créditos de las distintas películas que están en el festival y muchas tienen con producción española, incluso la película argentina, El Partido, el documental sobre el Mundial 86, es una coproducción oficial argentino-española. Entonces, si uno va sumando ahí, ve realmente un gran despliegue. Lo que decía Fremo en estos días, consultado por colegas españoles, es que, según él, para marcar una tendencia histórica, él dice que hay que estar 5 años consecutivos con este nivel de presencia que la que está teniendo el cine español, que lleva 2. Entonces podría pasar que supongamos que el año que viene yo creo que ya va a estar lista la de Albert Serra, o sea, para mí va a haber varias otra vez, pero supongamos que entonces se cortaría esa especie de bonanza, momento de moda o de gloria del cine español, pero son 2 años consecutivos, pues recordemos el año pasado Romería y la película Sirat de Oliver Laye, y en este caso pensábamos hacer este episodio específicamente y exclusivamente dedicado al cine español, con el énfasis obviamente puesto en las 3 en competencia, pero recién charlando con Manu decíamos, bueno, el segundo premio de la Semana de la Crítica, que básicamente tiene 2 premios, ¿no? Es una sección paralela dedicada a primeros y segundos largometrajes. El segundo premio en importancia fue para una película española, sí, catalana. La película Viva de Aina Clotet, claro. Una película además muy interesante, un retrato muy visceral, muy desprejuiciado de una mujer de mediana edad que acaba de superar un cáncer de pecho y que mira hacia el futuro con ojos renovados gracias al surgimiento de un deseo sexual y amoroso que empieza a experimentar esta mujer hacia un chico joven, ¿no? De alguna manera esa película
ofrece una nueva perspectiva sobre este patrón fílmico tan marcado por la memoria de la película El Graduado de Mike Nichols, pero en este caso esta historia de la relación entre una mujer más madura y un chico joven se cuenta desde la perspectiva de la mujer, y es una película además muy enérgica, que tiene un punto frenético que a mí... Y que ella, perdón, hace el doble papel, es directora y es protagonista absoluta de la historia. En eso no tengo muy claro si el premio, que es el premio a la Rising Star, ¿no? Como la estrella emergente, no tengo claro si el premio es para ella como directora o como actriz. Lo que pasa es que como actriz tiene una gran carrera, bueno, no sé qué gran carrera, tiene mucha experiencia, con lo cual debería ser en principio a la realización, porque es su ópera prima, ¿no? Como... Sí, yo entiendo que es para ella como realizadora. Son esos premios, algo de Cannes muy raro son los nombres, y además los nombres por ahí van mutando, los van cambiando. Entonces, por el patrocinio, ¿no? Premio a la excelencia y a la cosa en interpretaciones y toda una cosa enrevesada que después no sabes muy bien qué se está premiando. Si no lo están acomodando también a lo que la película en sí merece ser reconocido y que encaje en la descripción de ese premio. Pero bueno, es una película muy interesante también, pienso, porque quizá no apela tanto a los referentes que suele manejar el cine español o catalán, que son más bien europeos, porque yo creo que apela de una manera relativamente directa a un cierto cine independiente del siglo XXI estadounidense. Pienso, por ejemplo, en el referente de los hermanos Safdie, ¿no? Es una película que además juega mucho con este tipo de banda sonora, con un punto electrónico, y que retrata la experiencia de la protagonista desde esta perspectiva frenética, ¿no? O incluso no tiene por qué ser directamente los Safdie, pero me recordó, por ejemplo, a una película que se estrenó hace unos meses en España, que en España se tituló Si pudiera te daría una patada, If I had legs I would kick you, ¿no? Este retrato de la maternidad desprejuiciada con un punto de oscuridad también y muy, muy frenética. Me ha parecido una película muy, muy interesante. Sí, yo también la he comentado en el sitio, pero bueno, calculo que nuestros oyentes estarán más interesados, por lo menos por ahora, hasta que Viva no se estrene en festivales argentinos o latinoamericanos o españoles, por qué nos parecieron las 3 películas españolas a concurso, como dicen ustedes. Nosotros decimos en competencia, ustedes dicen en competición o a concurso. A competición. A competición. Sí. Son las pequeñas diferencias en cinéfilas, pero bueno, hay una rareza que creo que solo se la permiten a Almodóvar, que es que Pedro puede estrenar sus películas en España bastante tiempo antes de venir a Cannes, algo que no está contemplado para el resto de los mortales. Bueno, yo creo que Nanni Moretti a veces también lo hace. Alguna vez, pero bueno, este año tenía película y no se la eligieron. O sea que no tiene las prerrogativas que tiene Almodóvar. Bueno, Almodóvar estrenó hace más de un mes ya, más de 2 meses, en marzo. Sí. Y bueno, y la película creo que generó bastante polémica, más allá de las cuestiones políticas, ideológicas, el affair Torrente, que es la película de Santiago Segura, se estrenó en el mismo fin de semana, entonces que esa película había hecho más espectadores que Almodóvar, entonces eso había generado que la derecha dijese que Almodóvar, bueno, todo eso es totalmente secundario, porque la película no solamente funcionó muy bien, sino que me parece que es un film que Amarga Navidad, me refiero, ¿no? El título de la película, que no sé si cómo lo ves, pero es como una autorreflexión sobre su propio cine, su propia condición y sus propios recursos artísticos, y muy duro hasta consigo mismo, ¿no? En algunos aspectos. Sé que a vos te gustó mucho, a mí también, pero debo admitir que la respuesta fue más bien dividida, que no es una película
que guste masivamente o popularmente o mayoritariamente. Hay gente que se queda fuera de estas búsquedas y de estas propuestas de Almodóvar. No sé cómo... Bueno, es que no todo el mundo tiene tan buen gusto como nosotros. Dijo Manu Yáñez, el presumido. No, pero la cuestión es que de partida es una película que para mí retoma un poco lo que Almodóvar empezó a desarrollar de manera bastante abierta y explícita en su film Dolor y Gloria, ¿no? De hace unos años, protagonizado por Antonio Banderas, que interpretaba al alter ego de Almodóvar, que para mí la película Dolor y Gloria abre como una nueva etapa en el universo almodovariano, una etapa muy marcada por la relación fuertemente empática de Almodóvar con sus personajes. Creo que es algo que se manifiesta también, por ejemplo, en La habitación de al lado, que mencionamos, de hecho, en uno de los podcasts anteriores, cuando hablábamos de la cuestión como del giro afectivo del cine contemporáneo. Y creo que en esta nueva película se produce, en Amarga Navidad, se produce algo interesantísimo, que en mi caso tiene que ver con la idea de encontrar en la obra de un cineasta todo aquello que te interesa, que conoces, que adoras de este director, y todo aquello que puedes esperar de él en este momento, y al mismo tiempo es capaz de sorprenderte completamente, ¿no? Porque yo creo que intentaremos ser cuidadosos a la hora de no desvelar demasiados detalles de la trama, pero el dato agrego informativo: la película se estrena en una semana en Argentina, el 28 de mayo, esto estamos grabándolo el jueves 21, o sea, el próximo jueves, con lo cual sí, la película se va a ver y se va a discutir también en la Argentina, que es un país muy almodovariano en muchos sentidos. Pero claro, sí. Claro, para mí, digamos, el film tiene como dos grandes bloques. Un bloque inicial que ocupa casi 2/3 de película, donde Almodóvar introduce un juego metafílmico en el que dentro de la propia película él se desdobla en dos personajes, ¿no? Uno que es su alter ego más directo, que está interpretado por Leonardo Sbaraglia, y después una directora de cine que es la directora de una película, es la protagonista de la película dentro de la película, ¿no? La película que está escribiendo el personaje de Leonardo Sbaraglia es la que está protagonizada por Bárbara Leni, que es la segunda alter ego de Almodóvar, y en este caso una mujer. Y en ese primer gran bloque, en esos 2/3 iniciales de la película, para mí, Almodóvar despliega toda esta vertiente fuertemente empática y afectiva de su cine de los últimos tiempos, ¿no? Esencialmente, es una película muy, muy anómala en algún sentido, o heterodoxa, en cuanto que no tiene demasiada trama. Vas viendo cómo este director va escribiendo escenas de la otra película y vas viendo estos momentos donde esencialmente los personajes van hallando otros personajes o otras personas que van cuidando de ellos, otras personas con las que van estableciendo complicidades, relaciones amorosas. Y ante la dificultad de su día a día, porque sabemos que Almodóvar desde Dolor y Gloria ha expresado abiertamente todos sus problemas de salud, sus achaques, su dificultad para mantener viva una cierta vida social, y todo eso lo va retratando, sus dolencias, pero nos va mostrando cómo va superando todo ese dolor, digamos, de su condición contemporánea, gracias a la compañía y gracias al cuidado de otras personas. Sí, a mí de alguna manera me parece que Dolor y Gloria era una película hecha para gustar más. Esta me parece que es una película, como decir, no sé si incómoda, inquietante, amarga en algún sentido, porque hay algo ahí que él va confesando, ¿no?, a través del desarrollo de la historia, que tiene que ver también con fagocitar el dolor ajeno y el drama ajeno, y, entre comillas, robarlo y apropiárselo para su propia, ¿no?, para su propia obra. Hay toda una zona que es de un poco más intrincada de lo que era Dolor y Gloria, donde uno veía más claramente en el alter ego de Antonio Banderas esa negociación con la memoria, ¿no? Exactamente. Es interesante lo que hizo con Sbaraglia. A mí no me gusta tanto la actuación de Sbaraglia ahora en esta,
porque lo españoliza, digamos, incluso en su forma de hablar, y hay algo en el que pierde un poco de naturalidad, y de hecho, bueno, en Dolor y Gloria era el amante del director, acá ocupa como un lugar, si se quiere, más directamente ligado a Almodóvar. A mí pero los actores de Almodóvar siempre trabajan de esta manera artificiosa, ¿no? En el fondo son títeres o siempre son portavoces, ¿no? Del discurso de Almodóvar. A mí sí que me ha gustado Sbaraglia. Y sobre todo me gusta especialmente Sbaraglia en la recta final del film. Aquí sí que vamos a ser cuidadosos. No voy a entrar en detalles, pero cuando antes hablaba de 2 bloques, el segundo bloque para mí dura unos 45 minutos. Son los 45 minutos finales de película y me parecen colosales, porque son la absoluta antítesis del primer bloque. Si antes comentaba yo que el primer bloque es todo, entran en juego cuestiones afectivas, de complicidad personal de Almodóvar con otros personajes, de los alter egos de Almodóvar con otros personajes. Hay un homenaje doble muy sentido a la figura de Chabela Vargas. Digamos, algunos son lugares comunes, eso hay que admitirlo en el universo de Almodóvar, pero después hay una recta final que voy a intentar ser muy cuidadoso, casi no voy a contar nada, pero es como si de repente estas personas afines o estos socios o estos cómplices de los alter egos de Almodóvar se rebelasen contra el creador, ¿no? Y todo esto va poniendo de manifiesto un poco el egocentrismo, el narcisismo del alter ego de Almodóvar. Es una recta final brutalmente confesional en la que, como has apuntado muy bien, Diego, Almodóvar se reconoce como un vampiro, ¿no? Un vampiro poco fiable, ¿no? Admite que acercarse a él es algo peligroso porque no va a tener miramientos ni contemplaciones a la hora de fagocitar cualquier cosa que le puedas contar o cualquier drama que él pueda observar, porque lo va a utilizar de manera absolutamente egoísta para enriquecer su obra, ¿no? Y me parece una confesión brutal. Es verdad que cuando apareció Dolor y Gloria ya se habló un poco de 8,5, de Fellini y de All That Jazz, de Bob Fosse, pero a mí, pensando por ejemplo en All That Jazz y en lo inclemente y dura y cruda que era All That Jazz, la veo más aquí, casi en Amarga Navidad, que en Dolor y Gloria. Sí. En el caso de Almodóvar y su relación con Cannes, yo creo que Cannes le está debiendo históricamente su Palma de Oro. No sé si esta es la película ideal, pero teniendo en cuenta que tampoco hay una gran cantidad de obras maestras, no estaría mal que finalmente Cannes cumpla con su deber histórico. No hay deberes, porque además cada jurado es un mundo, ¿no? Y cada edición es algo completamente diferente, pero creo que podría ser que finalmente... Sería una maravilla, pero yo creo que... Es verdad que a mí me encanta esta Amarga Navidad de Almodóvar, pero la veo una obra, ¿cómo decirlo?, casi excesivamente almodovariana y bastante desconectada de lo que es la realidad política o la realidad geopolítica o social del mundo contemporáneo. Que es lo que en general tiene que ver con las palmas, ¿no? Y tengo la intuición que el jurado de este año querrá hacer un palmarés muy, muy político, y además tiene películas al abasto para hacerlo. Totalmente. Las películas de Andrei Sviagintsev, de Christian Mungiu, de Pauly Kosky, incluso de Hamaguchi. O la francesa, ¿no? Esta que vimos hace pocas horas. En inglés es Our Salvation, creo, de Manuel Magre, que nos ha impresionado mucho, y que comentaremos seguramente en el podcast de clausura. De balance, totalmente. Y podemos hacer un link con la segunda película española en competencia, que es La Bola Negra, porque está producida por los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar. Es una de las productoras principales, El Deseo. Algo que también marca cierta tendencia en Cannes. Recordá que Sirat, la película de Leverlache el año pasado, que después terminó en los Oscars, etcétera, etcétera, también era una producción de Almodóvar. Entonces acá está Almodóvar con su propia película y está Almodóvar como productor de La Bola Negra,
que en uno de los 3 episodios en los que está dividido, además hay un homenaje explícito a Almodóvar, con lo cual todo va cerrando de alguna manera. Bueno, sin ser tampoco, o no contar demasiado, pero nos decepcionó un poco, o por lo menos no nos entusiasmó como... Yo confieso que algunas de las series de los Javis, ¿no?, de estos Javier Calvo y Javier Ambrosi, a mí me han gustado mucho en el formato de serie que creo que beneficia a estas búsquedas acumulatorias y voraces que ellos tienen. En un despliegue de 8, 10, 13 episodios pueden dar rienda suelta y no tienen la necesidad de superponer capas e ideas y caprichos y arbitrariedades como lo que yo sentí que ocurre en este tríptico que montamos mínimamente, uno ambientado en 1932, otro en 1937, ya plena Guerra Civil Española, sí, y otra en un presente que es del 2017, pero podemos decir que ahí está alguien que busca en las huellas del pasado lo que fue, bueno, en este caso una obra de teatro, creo que es, ¿no?, inconclusa, o que se había perdido en parte, de Federico García Lorca. Claro, aquí hay una búsqueda histórica que, de hecho, ya que hablamos de Almodóvar, podría conectar con la de Dolor y Gloria, en el sentido de que es un film memorístico y que, como Dolor y Gloria, apuesta por ir imbricando sobre la marcha estos 3 tiempos, ¿no?, para ir revelando y descubriendo los secretos que ocultan. Unos secretos que también intentaremos ser cuidadosos a la hora de no desvelar demasiado, pero son unos secretos que tienen que ver con la naturaleza de cada una de estas historias, sobre si realmente estas historias son cosas que pasaron o son ficciones dentro de ficciones. Pero claramente hay esta búsqueda histórica, este deseo de recobrar la memoria trágica de Federico García Lorca a través de esta obra de teatro inconclusa que lleva por título La bola negra. Y hay esta investigación, intentar encontrar ese misterio, intentar revelarlo. Y los Javis juegan en torno a este misterio, en principio con aplicando diferentes perspectivas, ¿no? Una tiene que ver más con la recreación histórica de corte naturalista, ¿no?, de corte realista, que es la que ellos aplican en la ficción histórica de 1936-39, digamos, el periodo de la Guerra Civil. Después hay otra investigación histórica que para mí tiene un corte más alegórico y fabulístico, que es la que transcurre en 1932. Y después está el momento presente, donde ellos se mueven con solvencia y con comodidad, también en un cierto naturalismo, o yo lo llamaría quizá, recuperando el término de Ángel Quintana, un cierto realismo tímido, ¿no? Un realismo pero sin demasiados alardes estilísticos. Y claro, ellos ponen toda su confianza en la idea de ir imbricando esas 3 historias y de ir conectando el pasado con el presente, ¿no? Algo que yo creo que está por todas partes en el cine contemporáneo. Yo tengo pocas dudas sobre el hecho de que quizá para ellos ha sido en algún punto una inspiración, pues el cine de Alice Rohrwacher, el cine de Pietro Marcello, grandes cineastas, no sé, Christian Petzold. No digo que sean influencias, pero claramente su obra dialoga, ¿no?, con ese sentir del cine europeo contemporáneo que busca continuamente poner en relación. Sí, pero por ejemplo, lo que en el cine de Alice Rohrwacher funciona, el péndulo entre la actualidad y el pasado, fluye porque hay mucho misterio, ¿no? Acá está todo como muy subrayado, contaminado por esta cosa bulímica de ¿cómo podríamos decir?, de darse todos los gustos y todos los caprichos. Hay, por ejemplo, en una de las historias, la del año 37, una aparición en determinado momento especial de Penélope Cruz, que no canta una, sino 2 canciones, hace 2 grandes momentos y después el personaje desaparece. En otro momento aparece el personaje de Glenn Close como una experta
en la obra de Federico García Lorca. Y sobre todo en la dimensión queer gay, ¿no?, de Lorca. Exacto, y así, bueno, entonces las cosas están puestas en muchos casos como con forceps. Y lo que sería, ni siquiera es un montaje paralelo, es ir y venir entre las tres partes del tríptico. También hay momentos en que no tiene demasiado sentido, el puzzle podría rearmarse de una manera caprichosa también de otra forma, pero bueno. Claro, yo sí que le encuentro una especie de hilo conductor fuerte, que es la cuestión del discurso sobre la identidad de género, ¿no? Y yo creo que... Sí, son dos personajes que tienen historias épicas homosexuales, digamos, claro, ¿no? Tienen enamoramientos, incluso en las situaciones más extremas imaginables, que es, por ejemplo, un pueblo bombardeado, alguien que es tomado preso, y el que se encarga de custodiarlo, digamos, establece una atracción, un magnetismo muy fuerte. Bueno, ese tipo de historias. Pero, a ver, hay algo que yo decía, digo, en Paquita Salas, en Veneno, en La Mesías, el universo para mí era más reconocible y más articulado, porque es el mismo universo queer y acá se habla también el travestismo, etcétera, 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 pero había enigma, había misterio, había universos que fascinaban, y acá me pareció que, no sé, yo por lo menos me quedé mucho afuera, no pude empatizar con ninguno de los personajes. La película dura más de 2 horas y media, o sea que había tiempo suficiente como para desarrollar más los personajes, y nada, para mí se quedan como en el gesto, en ciertos arrebatos, en ciertas circunstancias, y no hay como una profundización ni psicológica, ni empática, ni no sé cómo... Yo quizá diría que se pasan como por exceso. En toda esta cuestión empática, afectiva, que hay un derroche emocional en todo el film, y que sobre todo apunta hacia una especie de increscendo incesante. Claro, ¿no? Pero es la banda sonora, es esa música ampulosa, es la forma de filmar la que para mí le da la cosa grandilocuente, grandiosa y épica. No, por lo menos no para mí los personajes, o sea, yo no me creí los personajes, no entré, no sé, a mí me dejó bastante afuera, pero probablemente quizás a otras personas le haya conectado más con el devenir de estos personajes. Digamos, la película me costó porque no acabé de conectar con ninguno de estos registros que he planteado al inicio de mi explicación. Digamos, esta cara más naturalista, esta cara más fabulístico-alegórica, esta cara más con un realismo un poco más directo y más crudo. Yo creo que al final la combinación de esos factores estilísticos, más que sumar, acaban generando un puzzle un poco amorfo, ¿no? Y yo creo que al final, cuando ellos tienen la confianza, los Javis tienen la confianza de que en la unión de esas piezas va a surgir, ¿no?, una fuerza emocional, sentimental y empática que para mí no acaba de surgir porque no acaban de conectar a nivel como estilístico las historias. Y todo para mí queda en una especie de tierra de nadie donde esa emoción no acaba de cuajar, ¿no? Yo creo que quizás es una oportunidad perdida para hacer un cine que podría ser poderoso, y además tiene como un carácter popular que tiene mucho potencial, pero por ejemplo es que sus series fueron muy populares y muy reconocidas, y no solamente dentro de España. Entonces acá había como una oportunidad, sí, creo que ellos quisieron demostrar que son bastante más que showrunners, ¿no?, que es el término medio despectivo que se utiliza en la industria, bueno, no despectivo, pero desde la cinefilia, no, los que hacen series, sino es decir, bueno, nosotros somos capaces de hacer películas imponentes, de gran porte, de gran factura, porque realmente tiene imágenes que, tomadas de forma aislada,
son espectaculares. Hay momentos de panorámicas, de plano secuencias, de instrumentación, a nivel fotográfico. No es una película despreciable en ninguno de esos sentidos técnicos. Lo que pasa es que el resultado es, como vos decís, es como medio... Sí, amorfo. Y además, si pensamos en toda la cuestión de los referentes, es verdad que hay momentos en los que la película, yo creo, quiere hacer justicia a ese legado de cine europeo, de autor fuerte, tanto en sus guiños a Almodóvar, como por ejemplo hay un momento donde ellos, que creo que quizás es el momento más interesante de toda la película, donde ellos retratan a unos soldados fascistas durante la Guerra Civil Española y los retratan desnudos en una playa, que a mí ese momento me recordó un poco a la perspectiva que aplica Claire Denis sobre el mundo castrense, el mundo militar, en su película Vau Travail, ¿no? Y creo que es un momento poderoso. Pero todo eso, tanto las posibles referencias a Claire Denis, al universo de Alicia Rohrwacher, al universo almodovariano, para mí quedan un poco diluidas en algo que termina siendo más bien impersonal y que a mí me recordó sobre todo a una película que se llama Las Horas, The Hours, de Stephen Daldry, que fue un referente cinéfilo bastante fuerte. Que también eran varias historias, en el cambio de siglo. Además, allí se trabajaban no sobre la memoria de García Lorca, obviamente, sino en torno a la memoria de Virginia Woolf, que es otra figura también muy representativa de toda la sensibilidad queer. Pero para mí Las Horas ya fue una película que fue bastante popular en su momento, pero no me terminó de convencer por su inclinación a un cierto sentimentalismo y justamente por lo que para mí era como una especie de falta de identidad fuerte, ¿no? Una especie de disolución en su personalidad estética, y creo que es un poco de lo que sufre y lo que merma, ¿no? La bola negra de los Javis. Sí, lo que decíamos, una oportunidad perdida, porque también para Cannes era incorporar a alguien, a un dúo que venía sobre todo de la televisión, había hecho algo en cine, y era ubicarlos en un lugar de mucha visibilidad y de mucho prestigio. Bueno, creo que igual se va a discutir bastante la película, y si en La Bola Negra estaba presente Penélope Cruz, en la última que vamos a comentar, que es El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, el gran protagonista no es otro que Javier Bardem. Así que pasamos de Penélope Cruz a Javier Bardem. También el caso de Sorogoyen es bastante sintomático, ¿no? Un director que ha hecho mucho cine, ha hecho muchas series, ha hecho varias películas más de género, varias que fueron incluso al Festival de San Sebastián. Había venido a Cannes con Asbestas, que estuvo en la primera edición de lo que se llamó Cannes Premiere, como una sección que recién ahora va encontrando un poco el perfil y el lugar, pero la película funcionó muy bien, o sea, sorprendió acá en Cannes, después fue un éxito de taquilla y de crítica en muchos sentidos, y ahora viene como el espaldarazo, el reconocimiento definitivo, que es ubicar a El ser querido en la competencia oficial. Para mí, gracias a Javier Bardem y a 2 o 3 escenas que están realmente muy bien, son muy potentes y creativas, también es una película que peca de cierta ampulosidad, tanto al retratar algo que se supone que es más íntimo, que es una relación padre-hija, como a mostrar la trastienda de un rodaje épico en el desierto, con todas las vicisitudes y complejidades que va teniendo. Claro, para mí es quizá otra oportunidad perdida, porque yo creo que Rodrigo Sorogoyen es un cineasta cuya obra tiene unas virtudes para mí bastante evidentes y que tienen que ver con una voracidad narrativa, ¿no? Realmente él, cuando conecta con sus personajes a partir de unas vivencias en las que hay mucho conflicto, mucha tensión, él consigue extraer momentos de fuerza narrativa, ¿no? Y creo que aquí en El ser querido tiene los ingredientes
para conseguir esto, para crear un relato intenso, fuerte, conflictivo, ¿no? Es la historia de un padre y una hija. El padre es un director de cine muy asentado, casi legendario, pero que tiene un pasado oscuro. Sí, ganador de 2 Oscars en un momento se dice, ¿no? Y la primera escena, que es larguísima, en un restaurante, él se reencuentra con su hija, a la que ha dejado de ver porque ha formado como otra familia en los Estados Unidos. Y bueno, ahí hay algo de que, bueno, le ofrece el papel protagónico de su próxima película, próxima a rodarse, cuando la hija vive de ser camarera, digamos. Ha sido una actriz que ha participado en alguna serie, pero para nada es alguien con el prestigio, ni el background, ni en principio el talento como para ser la protagonista de una película tan ambiciosa como la que después se va a filmar. Entonces lo que te surge inmediatamente es, lo está haciendo para salvar un poco la relación, para como una especie de perdón o de disculpa, o ayudarla a lanzar su carrera actoral que es tan fallida. ¿Cuál es la motivación por la cual le ofrece? De hecho, la hija en principio no sabe si aceptar, le pide tiempo, hay algo ahí como de duda, porque ella misma se da cuenta que hay un trasfondo ahí. Es interesante, se hablaba ya en la antesala de Cannes de ciertas similitudes con Valor Sentimental, la película de Joachim Trier, en el sentido que también ahí, ¿no? Stellan Skarsgård y Renate Reinsve era un director reconocido, una actriz quizás más prestigiosa en el caso de la película Valor Sentimental, pero había algo ahí de también trabajar juntos para ver si a través del arte y de la colaboración en un rodaje podían recuperar todo ese tiempo perdido y esa desatención histórica, ¿no? Ese abandono por parte de padres que en algún momento se dan cuenta a partir de la culpa que que han abandonado a sus hijos a su suerte. Claro. Para mí has descrito muy bien el planteamiento del film y ahí hay un dramatismo, hay un potencial de dramatismo muy, muy importante, ¿no? Y de hecho hay cuestiones en la película, más allá estrictamente del drama paterno-filial, que me parecen muy oportunas. Y además me parece fantástico que una película de autor que se presenta además en el Festival de Cannes aborde esta cuestión, y me refiero al modo en el que sobre todo desde el ámbito de la cinefilia hemos tendido históricamente a ensalzar la figura del artista atormentado, ¿no? Y del artista que a través de su obra exorciza sus males y que de algún modo casi vampiriza sus propios demonios, ¿no? Y esta película dice que no, en el sentido de que no todo vale, ¿no? En nombre del arte. Porque es un déspota en muchos sentidos, ¿no? Es un cineasta que va más allá de la arbitrariedad que puede tener un autor a la hora de tener la palabra final y tomar las decisiones artísticas pertinentes, sino que hay momentos cercanos a... hay algo ahí medio psicopático del personaje de Bardem, porque es muy seductor por momentos y muy despótico por el otro, y en un momento, eso se puede contar, el equipo de fotografía de la película se le subleva porque son casi todas mujeres y no aguantan los malos tratos que tiene hacia ciertos integrantes femeninos del equipo de rodaje. Sí. En ese sentido puede ser muy interesante comparar El ser querido con Amarga Navidad, ¿no? Porque las dos están hablando de la figura de un artista que no tiene contemplaciones a la hora de tirar adelante, aunque las circunstancias del rodaje o de la creación de su obra pueda generar tensiones y conflictos con la gente que está a su alrededor. Pero claro, para mí la diferencia está en el valor estilístico, en el valor artístico de estas dos obras, ¿no? Creo que Almodóvar logra ensamblar de una manera muy eficaz e incluso muy exuberante estas dos caras de su película, ¿no? La más empática y afectiva y la más inclemente y intempestiva, mientras que creo que Rodrigo Sorogoyen
no acaba de fiar, por decirlo de alguna manera, no se contenta con tener entre manos un relato poderosísimo, ¿no? Y una historia que además, como he dicho, me parece que tiene implicaciones fuertes en la manera en la que tenemos de ver la creación cinematográfica. Sí. Perdón, hay un dato que no dijimos, que es una capa más que le suma a la película, que la película se llama Desierto, está rodada o transcurre en el Sahara, que supo ser una colonia española, con lo cual también está la idea de el colonialismo español, los artistas que van a filmar a esos lugares, etcétera, etcétera. Son como, quizás no demasiado desarrollado el tema, como que queda como una subtrama o subtema muy secundario, pero no es antojadizo que sea una película histórica sobre el colonialismo español y rodada en un desierto muy inclemente, eso le da también una cosa muy épica, porque no pueden rodar justamente por las tormentas de viento y arena que hay a cada rato, ¿no? Sí, además, y que generan, mucho tiempo muerto, con lo cual en esos tiempos muertos de espera, que son propios de cualquier rodaje, se suscitan estas rispideces crecientes entre el director, su equipo, los actores, etcétera, etcétera. Además, en términos metafílmicos, toda esta alusión a la cuestión del colonialismo español y a la cuestión palestina, sabemos que para Javier Bardem es una causa muy, muy importante, ¿no? A nivel personal. Pero bueno, como iba comentando, yo creo que la película tiene todo este potencial dramático, pero para mí Sorogoyen no tiene suficiente con esto y necesita convertir el film en una especie de meditación o de ensayo sobre el propio ejercicio de creación cinematográfica. Y para ello, de algún modo va interrumpiendo el fluir de la acción para ir introduciendo diferentes formatos. Hay saltos relativamente continuos entre el blanco y negro y el color, de alguna manera para poner el foco en la creación de la propia película, ¿no? Tengo la impresión de que Sorogoyen no se contenta con ser un muy buen narrador, sino que necesita demostrar que es un autor de peso, con una visión muy personal de lo que es la creación cinematográfica. Y no digo que no la tenga, de hecho estoy convencido de que la tiene. Es un cineasta que para crear sus películas ha trabajado de un modo muy ingente con el artificio fílmico, con el artificio narrativo, con diferentes estrategias para trabajar con diferentes actores, y yo creo que en esta película él quiere explicitar todo eso, ¿no? De nuevo... Son creo que películas que también están pensadas para los grandes festivales. A mí me llamaba la atención de que tanto los Javis, que en mi caso tanto me gustaron en algunas series, hayan hecho después La Bola Negra, y el caso de Sorogoyen, que venía a hacer una muy buena serie que incluso fue un furor acá en Francia, que se llamó Los Años Nuevos, una historia romántica narrada con mucha sencillez. Bueno, el paso siguiente son estas películas con ínfulas, estas películas recargadas, estas películas trascendentes e importantes que logran que Thierry Frémaux las observe, las tome, las ensalce y las ponga en el máximo exponente, que es la lucha por la Palma de Oro. Claro, aquí tenemos a este director que plantea esta reflexión, ¿no?, de fondo o escena a escena sobre la propia creación cinematográfica, y yo creo que al final todo este juego con el artificio, más que reforzar todo el drama del film, acaba diluyéndolo un poco. Creo que la película no acaba alcanzando todo su potencial dramático, justamente por este juego, podríamos decir, ensayístico o incluso como godardiano, que para mí no termina de cuajar, no termina de funcionar. En todo caso, me parece un film meritorio. Sí, creo que en el trasfondo y en el desarrollo del drama paterno-filial y de la aproximación a la idea del artista atormentado, dice cosas importantes. Sí, como siempre decimos y aclaramos, ¿no? Siempre hacemos como un asterisco y viene la aclaración. Cuando uno ve estas películas en el contexto de Cannes, quizás uno las pone con un nivel de exigencia muy grande, y cuando estas películas se estrenen, probablemente dentro de poco en España,
en salas comerciales y comparadas con los otros estrenos del momento, uno va a decir, pero ¿cómo cuestionaron la de Sorogoyen o la de los Javi si estamos al lado de una comedieta española o francesa o no sé qué, que es muy inferior? Bueno, siempre está bueno destacarlo. Son películas que, digamos, teníamos muchas expectativas y quizás no la cubrieron del todo, pero seguramente serán revalorizadas en el momento del estreno. No revalorizadas en el sentido de una indulgencia, sino de ponerla en su justa medida respecto del otro que ofrece el panorama cinematográfico a nivel estreno, ¿no? Sí, claro. Como decía justamente al principio de este podcast, yo creo que nuestras valoraciones no podrán ser definitivas hasta que no las podamos poner en relación con lo que será el conjunto de la temporada cinematográfica. Y entonces hacemos aquí el cierre no solamente del episodio, sino de la cobertura in situ, pero vamos a hacer como hicimos el año pasado, ya transcurrido el cierre del festival, la entrega de los premios, la posibilidad de tomarnos un par de días más para dejar sedimentar un poco esta edición número 79 y hacer el balance correspondiente, no solo de los premios, sino también, bueno, como hicimos ahora con el cine español, con lo que ocurrió en las distintas zonas del festival. Así que gracias como siempre a Movie por acompañarnos, gracias a nuestros seguidores fieles y no tan fieles o circunstanciales, y gracias, claro, Manu, por haberme acompañado un año más, y queda la cita pendiente vía videoconferencia para hacer el cierre, el toque final. A ti, gracias, Diego, ha sido un placer como siempre vivir el día a día del festival contigo aquí en Cannes, y yo creo que queda un último episodio muy muy potente, porque hay algunas películas que hemos visto estos últimos días que a mí me han encantado, y que ojalá que estén en el palmarés y las podamos comentar con calma en el último podcast ya desde casa. Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima, chau. Este podcast fue auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. María Aparicio, Natalia Beristain, Gustavo Vinagre, Lila Vilés y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.